corte de transmisión, comentando que también había habido un sobrecargo, y todo esto de alguna forma se mezcla, ¿no es cierto?, con la descongelación de las tarifas que ocurrió hace unos meses atrás, con el apagón del 25 de febrero, con las elecciones presidenciales, con las parlamentarias, ¿no es cierto? Porque aquí se está hablando de una industria tan importante como la eléctrica, se está hablando también de la ética en las empresas, se está hablando de la forma en que el Estado regula bien o mal este tipo de cosas. Todo se mezcla. A ver si alcanzamos a escuchar. No es un sueño, no sé. No es muy económica la canción, pero no importa. Era Electricidad de Lucerito. Yo creo que esta canción hoy día está en la playlist de la mayoría del mundo eléctrico, de la política y también de los ciudadanos, por supuesto. Este es Clave Morse, el espacio donde decodificamos la economía, las empresas, los negocios, el desarrollo productivo, todo lo que está sucediendo en torno a las empresas. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X, en Instagram, también a través de LinkedIn, YouTube, Spotify y en la 92.9 frecuencia modulada. Recupera dinero ingresando a mueveseguro.cl y porta tus seguros de desgravamen y cesantía asociados a tus créditos de consumo. En Mueve Seguro la portabilidad nunca fue tan fácil. Hacemos todos los trámites por ti para que siempre estés asegurado. Calcula ahora tu devolución en mueveseguro.cl. Mueve Seguro, una empresa del grupo Insurex. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. No hay muchas novedades con los índices económicos. Seguimos con un dólar entre los 9.45 y los 9.60, en un cobre rozando los $5 la libra, una UF que subió un poquito tomando en cuenta la última cifra del IPC, los petróleos bajos también. Y el dólar está a 952,08, el euro 1.106,56, la UF 39.546,71. El cobre $4,99 la libra, como les decía, rozando los $5. Una cifra que hemos visto durante ya más de una semana, casi 2 semanas, un poquito más arriba de los 5, un poquito más abajo, pero es un buen precio para el mineral rojo. Y los petróleos también siguen bajos, el Brent $61,59 el barril y el WTI $57,61 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Mi ministro Álvaro García de Economía y Energía salió eso sin esfuerzo. Reporta cobro adicional por transmisora Transelec y empresa señala que el gobierno fue avisado en 2024. Según detalló el doble secretario de Estado, los montos producidos por este nuevo error de cálculo bordean $100 millones. En cuanto a cómo surgió, García explicó que se debió a una sobrevaloración que hizo la empresa de su propio capital. El capital se usa para fijar las tarifas y la propia empresa se dio cuenta de esta situación y nos la hizo ver, dijo el ministro. En cuanto a la transmisora, Transelec sostuvo en un comunicado que la compañía había informado de estas inconsistencias al gobierno y a la CNE a fines de 2024, simplemente que ahora lo comentó públicamente. ¿El por qué? Bueno, eso va a quedar un poco a la conclusión que cada uno saque, ¿no es cierto? Tanto el viceministro como la empresa mostraron su compromiso al generar un proceso de compensación para los consumidores. A ver, hace unos minutos en Hora Clave, Cristian Greich y Frank Huerta hablaron bastante sobre este tema, lo explicaron bien. Recordemos que son 3 industrias o subindustrias las que están involucradas en lo que es la energía, que finalmente permite que uno prenda la luz, ¿no es cierto? Está la generadora, que son las que producen la energía. Son inversiones multimillonarias, ¿no es cierto? Y cerca del 70-75% del decreto tarifario está ahí, ¿ya? Pueden generar energía en base a hidroeléctrico, también hay energía sucia, ¿no es cierto? Muchas todavía que en base a combustibles fósiles, hay generadoras de energías limpias también, como la energía solar. Después está la transmisión, que es estas grandes torres de alta tensión que uno ve en las autopistas, por ejemplo, o en las carreteras, se pueden ver bien al norte, que transmiten la energía de alta tensión desde la generadora hasta ciertas plantas, ¿no es cierto?, que están cerca de las ciudades. Ahí está Transelec, ¿ya? Y eso más o menos es el 10% de lo que tiene que ver con el decreto tarifario, y después el resto son las distribuidoras, que son las que llegan
de alguna forma a la última milla, o sea, a las casas, a las empresas. Esto, así funciona la energía eléctrica. Pero es importante entender que esta es una industria regulada, ¿ya? Y aquí vamos a tener un poquito porque hay industrias reguladas en nuestro país. La eléctrica, la industria eléctrica tiene clientes regulados y clientes no regulados. Los clientes no regulados son los que tienen una potencia de 300 kilowatts para arriba y pueden acceder a negociar directamente con las generadoras, ¿no es cierto? O con el mundo de la electricidad. Los regulados, que somos la mayoría, ¿no es cierto? Tenemos que, de alguna forma, adherirnos a esta tarifa eléctrica que fija el gobierno tomando varios factores. Hay varias industrias reguladas. En Chile, por ejemplo, está regulada también la industria de las sanitarias, también la industria de las telecomunicaciones, y son reguladas porque de alguna forma se consideran como prestadoras de servicios esenciales de interés público, ¿ya? Y tienen una especie de monopolio natural, se denomina, ¿no es cierto? No tiene sentido que cada empresa instale su propio cableado y le empiece a ofrecer a la gente, el valor de la electricidad, como se ocurre en otros países, ¿ya? Pero en la mayoría del mundo son industrias reguladas y la eléctrica es la industria regulada, y justamente el Estado, a través de organismos como la Comisión Nacional de Energía, y la Superintendencia de Electricidad y Combustible, fija las tarifas, fiscaliza la calidad del servicio, vela porque las inversiones se cumplan con estándares, etcétera, etcétera. Entonces, justamente lo que no se está poniendo en cuestionamiento que sea una industria regulada o no, porque lo he escuchado por ahí en algunas conversaciones, sino simplemente que se afine un poco más cómo se define esa tarifa, y cómo finalmente se distribuye esa energía eléctrica. Esto no tiene nada que ver con el descongelamiento de tarifas, no tiene nada que ver con los apagones. La gente suele juntar todo en en una misma coctelera. Es verdad que es difícil no hacerlo, pero todo esto, a final de cuentas, sirve para que el sistema mejore, y eso esperamos todos, especialmente los que prendemos la luz y ocupamos la electricidad todos los días. Vamos a otras noticias. Amazon Web Services, la mayor red de servidores de la nube del mundo, registró ayer problemas técnicos durante el día que causaron varios cortes en las redes sociales, sistemas informáticos. Esto provocó varios problemas no solamente en usuarios, sino en industrias importantes. Vamos a explicar en profundidad qué consiste esta tecnología en la nube, por qué es tan importante Amazon Web Services en muchas cosas que hacemos en el día a día. Despidos por necesidad de la empresa suben por sexto mes consecutivo en agosto y suman 337.000 en el año. Según el INE, en agosto del 2025 se totalizaron 39.287 despidos por necesidad de la empresa, lo que se traduce en un alza anual de 5,5%. Este es el sexto aumento consecutivo en el que se registra esta alza. Si se analiza el acumulado del año, es decir, entre enero y agosto, suman 336.830, lo que también es un alza del 5,5% respecto al mismo lapso del año pasado. En número, en tanto, este es el mayor nivel acumulado en agosto desde 2020, que estábamos en plena pandemia, cuando hubo 368.000 y algo despidos por esta causal. Cabe recordar que 2020 finalizó con un total de 506.574 despidos por esta causal. ¿Se acuerdan de Auto con W? Bueno, recordemos que es una startup, ¿no es cierto?, que quebró finalmente. Una startup, un spin-off del grupo Kaufman. Bueno, según el CERNAC, durante este año se han recibido alrededor de 140 reclamos de personas que tenían contratado el servicio Auto. Las personas reclaman principalmente que luego del cierre de sus operaciones en Chile el 30 de abril pasado, la empresa no les devolvió el dinero pagado previamente por servicios no prestados, así como garantías y cargas de combustible desembolsados por los propios usuarios, entre otros, según informa el CERNAC. Ya, vámonos con nuestro primer entrevistado del día de hoy. Estamos en línea, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos en línea? Perfecto. Con Hugo Álvarez, experto en empleabilidad y recursos humanos, y además CEO de Rise Job Hunting, para hablar del mercado laboral, ya que casi 18% de los desempleados lleva más de un año buscando trabajo, según un estudio, y vamos a ver las razones, las causas, qué pasa aquí, y cómo tratar de bajar este índice. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, hola Daniel, muy bien, ¿y tú? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, te veo ahí con unas nubes bonitas, preciosas de fondo. ¿Ah? Muchas gracias, sí. Se tiene que disfrutar cuando se puede, ¿no? Eso. Oye, cuéntanos un poco de Rise Job Hunting. Bueno, el nombre lo dice bastante, pero ¿a qué se dedican ustedes? ¿Cuál es el propósito? ¿Hace cuánto tiempo que existen también? Bien, bien, encantado. Mira, Raíz Job Hunting es una empresa de origen chilena. Actualmente llevamos 15 años en el mercado, más de 15 años. Nuestro foco principal está en apoyar a las personas que están en un proceso, así como tú dijiste, el proceso de búsqueda laboral, proceso de cambio, proceso de buscar, digamos, mejores opciones laborales a las que tienen en la actualidad. Y nosotros principalmente lo que hacemos es primero darle un proceso de career advisory en donde los dirigimos hacia qué posición tienen que considerar, hacia qué, digamos, opciones tienen que evaluar en términos de cargo, cómo sobre todo poder capitalizar mejor la experiencia y las competencias que tienen. Y por otro lado, como el nombre, tú muy bien lo mencionaste, Job Hunting, nosotros conectamos a las personas con opciones laborales, buscamos opciones laborales con nuestra red de empresas, headhunters, tenemos una comunidad de gerentes, de aproximadamente 400 gerentes en Chile, Latam y Estados Unidos, y eso nos permite también estar muy en contacto con lo que tú estabas comentando, sobre todo lo que es un poco preocupante, y la verdad bastante preocupante, que 18% de las personas que están desempleadas ya están buscando trabajo un año, más de un año de hecho. Y ahí podemos conversar sobre algunas, entre comillas, patologías que incluso ocurren. Pero Rise Job Hunting tiene una empresa chilena, 15 años en el mercado, y nuestro foco es apoyar a las personas a rentabilizar y desarrollar su carrera. Súper. A ver, Hugo, cuéntanos un poco, bueno, estábamos hablando de esa cifra, casi el 18% de los desempleados lleva más de un año buscando trabajo. Eh, a ver, primero, ¿cuáles son las principales razones que explican esto? Y si esto es una cifra que vemos normalmente, es más alta, más baja. No tengo antecedente histórico para atrás, me imagino que ustedes sí. Sí, bueno, yo diría que siempre se ha dado una tendencia y yo te diría que la cifra ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Yo no tengo conocimiento de que existen estudios de este tipo, de hecho se ve mucho del bienestar de las personas, pero en muy pocas oportunidades se ha hecho como esta pausa para poder hablar exclusivamente de las personas que llevan más de un año buscando empleo. O sea, hay una cantidad importantísima de personas y eso ha ido en aumento. De hecho, lo que nosotros vemos en el mercado es que cuando una persona lleva ya más de 6 meses buscando empleo, ya es muy probable que llegue a pasar el año sin empleo. ¿Me entiendes? O sea, llegaste a los 6 meses, muy probable que llegue al año, porque ya ahí se empieza a dar cierta sintomatología o ciertos tipos de patrones en donde las personas ya no saben bien dónde buscar, ya no tienen definición de cuál es la posición, hay temas de autoestima también, pero sí ha habido ahora, sobre todo una alza, yo te diría que generalmente se mantenía hasta dentro de un 10%, incluso menos, en donde hoy en día estamos sobre el 18% de personas que están buscando empleo más de un año. Eh, y ojo, que el número dice buscando empleo. Ujú. No está necesariamente considerando a las personas que ya después de los 6 meses o los 10 meses dicen, ya, ¿sabes qué? Yo mejor en vez de seguir buscando Voy a empleo, aprender, claro. voy a emprender, me voy a vender con un negocio, voy a importar, voy a hacer algo, o voy a ponerme a hacer consultoría como la mayoría de los demás de 50, lamentablemente en muchos casos tienen que empezar a hacer, sino que son personas que están activamente buscando empleo. Entonces, es preocupante porque ya en un mes de una rutina, comillas, de estar buscando, levantándome todos los días, dedicándole 2, 3 horas. Hay personas que le dedican 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde. Ya. Imagínate, Daniel, son 4 horas diarias, si la matemática avanzada no me falla, 14 horas a la semana, y al mes estamos hablando de 56 horas que están buscando empleo, sentados frente al computador. Entonces, si la persona está con la disposición de hacerlo y tiene el tiempo, está perfecto. Pero eso también tiene un costo de por medio, no es Claro, gratis. claro. Hay un costo en la frustración, en el dejo de desarrollo profesional, el sentirte parte, en lo que yo voy pensando de, oye, postulo y no me llaman, o si me llaman no avanzo. Entonces, claro, hay eso si tú lo proyectas, ojo que hablé solamente de un mes con 56 horas. Claro. Imagínate proyectarle un año. Es un escenario complejo. Entonces ahí, por
por algo inherente en el ser humano, empiezan a aparecer patrones de manejo de la frustración, patrones de ya hoy estoy aburrido de postular, hoy estoy aburrido de que me entrevisten a avanzar, empieza a cambiar el desempeño de la entrevista. Entonces, claro, esos profesionales muchas veces no es que no encuentren ni siquiera porque no haya una cuota de mercado, porque no hay oferta para ellos, sino que ya llega un punto donde no encuentran porque tienen tantos patrones autogenerados de cómo van a la entrevista. Imagínate que la otra vez yo hablaba con una persona que llegó a Rice y me decía, Hugo, yo llevo 4 meses buscando empleo. Y me dice, experto en leer a los reclutadores. Yo decía, pero ¿cómo así? Claro. ¿Cómo? Claro, que yo no sé, la verdad, cada vez que voy a entrevista, yo no sé hasta dónde les gusto o no les gusto. Sí. Que al final, cuando veo microexpresiones, como esa serie que había, Lie to Me, que el tipo era experto en leer expresiones, yo cuando veo una microexpresión, acá no le gustó algo que dije. Claro. Imagínate el nivel al que ha llegado cierto profesional que pasa por esto. Entonces, efectivamente es preocupante. Oye, Hugo, ¿qué sectores o grupos etarios son los más afectados por el desempleo de larga duración? ¿O de qué tipo o a lo mejor no solamente grupo etario de edad, sino que también qué industrias, qué sectores, qué tipo de trabajo son los que están más afectados? ¿Podríamos decir que están ciertos sectores y o ciertas edades? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Mira, en Chile hace mucho tiempo que ya viene una tendencia en donde al profesional que está cumpliendo 50 años le está siendo muy difícil, muy cuesta arriba el poder reemplearse. Eso es algo que ya viene hace, yo diría, desde los años 90, 2000, y a medida que va avanzando la tecnología, se ha ido cada vez más intensificando esta perspectiva de las empresas, en donde este profesional que cumple 50 años es prácticamente inempleable. Ya no es posible que una empresa lo vaya a contratar. Entonces, como yo te comentaba anteriormente, este profesional generalmente opta por autoemprender, por empezar a hacer consultoría y poner a disposición el conocimiento que ha adquirido con los años y con la experiencia para los demás. Me parece espectacular, me parece un muy buen trato, muy buen negocio, si le gusta, ya un ritmo mucho más ajustado, perfecto, se le sirve bien. Pero las empresas, el dato concreto es que ya empiezan a mirar con otro ojo a los profesionales de más de los 50. Eso ha sido un tema que se viene arrastrando por años en Chile, y dentro de las causas principales, si yo te pudiera comentar, está primero la tecnología, segundo la automatización, tercero las nuevas herramientas que están apareciendo. De hecho, yo te diría, mucho tiempo atrás había una persona de más de 50 años que decía, tengo que tomar un curso de Excel, tengo que tomar un curso de Microsoft para poder aprender las herramientas. Hoy en día se ha ido avanzando tanto, pero está llegando a un punto de equilibrio en donde acá entran 2 factores en Chile. Primero, la situación de ciertos rubros, por ejemplo, rubro de la construcción, rubro retail, son rubros que están hoy en día muy golpeados en Chile y que a nosotros como empresa de posicionamiento realmente nos cuesta mucho encontrar opciones para los profesionales. No quiero decir que no lo logremos, pero sí es difícil, cuesta encontrar en esos rubros, construcción, retail, todos sabemos los recortes que está haciendo retail. De hecho, en Estados Unidos, no sé si están al tanto de la noticia, pero van a cerrar 400 tiendas de Starbucks. Sí. En Accenture despidieron a 11.000 empleados. Entonces hay cambios que no son solamente de Chile, que vienen a nivel global producto de la situación económica primero, pero por otro lado también lo que está entrando muy fuerte es la inteligencia artificial y la automatización. Hugo, entonces, ¿cuál es la importancia aquí o qué papel juega lo que es la educación continua y la capacitación para revertir esta situación? Y estoy hablando de todo tipo de personas, no solamente los de 20 y tanto, 30, 40, 50 más. O sea, pensemos en esas personas que tienen que capacitarse, porque por el tema de la automatización, por la tecnología, ¿por dónde partir? ¿Y cuál es la importancia de esa capacitación? Mira, yo te diría que primero, si me hubiese hecho esta misma pregunta 6 meses atrás, quizá un año atrás, la respuesta hubiese sido completamente diferente. Hoy en día ya la capacitación en tecnología está pasando a segundo plano, porque ya lo que se está pidiendo realmente es que el profesional se integre a las herramientas de inteligencia artificial, que sepa utilizar las herramientas que inteligencia artificial pone a disposición. Tú anteriormente quizás tenías que ser un experto en Excel para poder hacer análisis, proyecciones, generar indicadores. Hoy en día ya hay herramientas que lo hacen prácticamente todo de forma autónoma. Claro. Si tú hoy en día tienes que crear un contrato
en Word, tienes que quizás ser un experto en manejar tabulaciones, formatos, Claro. paginación, etcétera. Pero hoy en día tú le haces un prompt, que es una instrucción, a un ChatGPT, que hoy en día estamos en la versión 5, o a un Grow, que es la competencia, o al otro, que es el Copilot de Microsoft, Claro. y te generan el contrato automáticamente solo. O sea, ellos te hacen todo, te hacen diseño, te hacen investigación de mercado. Entonces, ya la tendencia está cada vez más fuerte a que el profesional tenga que saber integrarse con estas tecnologías para poder maximizar sus resultados. Ya no es, oye, vayan y busquen. Hay cursos gratuitos de Microsoft, hay cursos de Google también que te enseñan a usar estas herramientas, pero hoy en día la invitación y lo que realmente están pidiendo las empresas es que sepa usar estas herramientas para poder generar y maximizar los resultados. Perfecto. Estamos hablando con Hugo Álvarez, experto en empleabilidad y recursos humanos de SEO y SEO, además de Rise Job Hunting, sobre este 18% bastante preocupante de desempleados que lleva más de un año buscando trabajo, viendo las razones, las causas, cómo poder mejorar esta situación y también mirando un poco cómo poder ayudarlos también, ¿no es cierto?, a todas esas personas. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al buscar empleo durante tanto tiempo? Porque en algún momento, claro, tú dices, dicen ya, esto basta, voy a emprender mejor, pero tampoco, o sea, ¿cómo cambiar, digamos, el patrón? ¿Cuáles son los principales errores, digamos? Porque siguen así. Yo diría que el error más común y que más te va a dejar afuera de cualquier proceso es no realmente tener la postura de que tú eres un producto profesional y que tienes que ir a ofrecer tus servicios, comillas, a una empresa y que tienes que primero ir con una propuesta de valor a las entrevistas de trabajo. Eso te diría yo que es el primer error que muchos cometen, que empiezan a hacer el proceso de selección. Cuando lo invitan a entrevistas lo hacen a partir de ellos y es completamente al revés. Lo tienes que hacer a partir de lo que tú estás postulando. Si tú quieres aplicar a una empresa, quieres ir a trabajar como analista, jefe, gerente, lo que sea, Sí. tienes que entender primero a qué estás postulando. Tu currículum tiene que estar en línea con eso. Y cuando tú vayas a la entrevista también tienes que ir con una propuesta de valor. Ojo, eso, ¿cuántas veces nosotros lo vemos en nuestros profesionales? Ellos entienden por propuesta de valor el decir, no, yo estoy súper bien trabajando acá, la verdad, he logrado esto, he logrado esto otro. No. Eso está bien, eso es tu experiencia. Pero tienes que saber transformar tu experiencia, tus conocimientos, tus capacidades, tienes que transformarla y capitalizarla en una propuesta de valor a la empresa. Nosotros hemos visto históricamente que cuando una persona pasa por ese proceso, sobre todo a través de Rise, que nosotros sí lo hacemos con gerentes, ellos cambian completamente el valor de mercado. Y de hecho ahí tú puedes hasta, no siempre, llegar a postular a posiciones superiores a las que tenías considerado, porque supiste capitalizar todo lo que has aprendido. Entonces lo primero te diría yo, Daniel, es la capitalización de tu conocimiento, experiencia y capacidades. Segundo, una propuesta de valor hacia las empresas cuando tú vas a postular empleos. Y tercero, también no ser el proceso que sea tuyo. Tú vas a postular y vas a ver cómo hay un match entre tu experiencia, tu perfil, tu propuesta y lo que la empresa también te está ofreciendo. Hugo, no vas a venderte, como dicen muchos. Claro, Hugo, ¿y cómo ha influido todo el tema del teletrabajo, el trabajo híbrido, en todas estas oportunidades laborales? Y también te quería preguntar cómo ha influido con respecto a las empresas las nuevas legislaciones, ¿no es cierto? Como Ley 40 horas, ¿no es cierto? También de alguna forma el aumento del salario mínimo, Ley Karen, todas estas legislaciones laborales que obviamente hay un consenso de que son importantes, pero que también han llegado todas juntas, incluso la de protección de datos personales, que tiene que estar listo, implementada en las empresas el próximo año. ¿Cómo toda esta nueva legislación ha influido a lo mejor en esta falta de oferta o laboral o bien en la forma en que esas personas se plantean el nuevo trabajo, si es que ha influido? Yo diría que esto se separa en dos mundos. Uno está el mundo del trabajador de mano de obra calificada, que es el trabajador que está o en la obra, o está en la minera, está haciendo construcción, está con un trabajo que es netamente basado en horas. Yo te diría que en esas empresas también retail, que se ha visto afectado,
sobre todo la ley de 40 horas marcó una diferencia importante, sobre todo por las restricciones que estas trae de no poder reducir horario, no poder ajustar tampoco el salario, el sueldo, también genera un impacto importante porque son posiciones y todos estos trabajos que tengan que ver derechamente con las horas que trabajan se han visto muy fuertemente afectados porque se ha traducido en muchas empresas como un impacto directo en el capital de trabajo, en el capital económico para poder trabajar, porque las empresas ya no necesitan el mismo presupuesto para mantener los mismos equipos. Claro. O sea, antes tenía 100 y en vez de necesitar el mismo presupuesto para los 100, ahora necesito 100, el mismo presupuesto más un N, y ese N no estaba considerado, sobre todo en un escenario económico en el cual el país está pasando que está complejo. El retail ha bajado mucho, todos lo sabemos. Está complicado porque el sector de la construcción han habido reducciones importantísimas de los bancos, las políticas crediticias de colocación de créditos también. Entonces el escenario se ha ido complejizando y esas horas, esa ley de proyecto ese proyecto de 40 horas semanal está bastante bueno, pero también tendría, que es lo que yo siempre comenté, tendría que haber ido acompañado de incentivos para las empresas. Es como cuando salió este proyecto de ley también, de que las empresas tenían que, proyecto de ley, ojo, no es ley todavía, tenían que tener una cierta cantidad mínima de trabajadores de más de 50 años. O sea, hubo más de alguna oportunidad donde yo me senté en entrevistas radiales y dije, bueno, o sea, eso yo lo encuentro buenísimo por un lado, pero no a través del castigo, la amenaza para que las empresas la cumplan. Tienen que haber incentivos. El gobierno tiene que de alguna manera poner parte de esta iniciativa, al igual que las 40 horas. Entonces, siempre cuando una ley llega a beneficiar al trabajador, de partida es muy bueno, es bueno, benéfico para la sociedad como tal, incluso a nivel cultural, ayuda mucho a las personas, pero también tiene que haber un balanceo con el impacto que va a generar en las empresas. Entonces, en ese segmento, yo te comenté que habían dos mundos en Chile, en ese segmento ha impactado bastante, pero en el segmento corporativo, corporate, como mucho le dice el profesional, el que trabaja en base a responsabilidades, nosotros no hemos visto una oferta de trabajo, y te lo voy a contar así, no hemos visto una oferta de trabajo que digan, no, nosotros acá por las 40 horas o la ley Carín o la protección de datos, no. Yeah. O sea, no ha afectado absolutamente nada porque los trabajadores siguen trabajando, los profesionales, te digo, de profesiones, posiciones universitarias hacia arriba, siguen trabajando con un foco en el cumplimiento de objetivos, un foco en responsabilidades, y eso obviamente, ¿cuántos trabajadores que hoy en día están escuchando este programa radial están trabajando realmente las 40 horas? ¿Cuántos tienen realmente una empresa con un jefe que le diga, oye, estás a las 41 horas, tienes que irte para tu casa? No, el trabajo en esos niveles es en base a responsabilidad y objetivos. Y eso obviamente en algunos casos hace que te pases por las horas. Perfecto. Hugo Álvarez, experto en empleabilidad y recursos humanos, además CEO de Rise Job Hunting, explicándonos esta preocupante cifra del 18% de desempleados que lleva más de un año buscando trabajo, las razones, las causas y sobre todo los consejos. Si usted no escuchó desde un principio esta entrevista, en un ratito más va a estar disponible en YouTube, en la tarde a través de Spotify, para escuchar también esos consejos y el análisis de Hugo al respecto. Un abrazo, Hugo, que estés muy bien, que sigas disfrutando ahí con ese tono, con ese ruido de pajaritos que se escucha allá. Muchas gracias, un abrazo, que estés muy bien. Chao. Y a la vuelta de la tanda comercial vamos a estar con nuestra sección de sostenibilidad que hacemos junto a Sistema B, y vamos a estar con una invitada bien especial, Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, que nos va a hablar de un programa bien especial que tiene que ver con la pyme. También estaremos con nuestra sección de En Profundidad, donde vamos a explicar un poco lo de Amazon Web Services y lo que pasó ayer. Así que quédese en línea, quédese a través de la 92.9 FM y nos vemos en un par de minutos más.